resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. Estás escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico, nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico, ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 6, parte 2. 3 formas de mantenerte centrado en Cristo. Espero haberte convencido de la importancia de vivir centrado en Cristo. De ser así, puede que te digas: de acuerdo, pero ¿cómo paso de estar centrado en las cosas de la tierra a estarlo en las del cielo? Ahí van 3 sugerencias para ayudarte en tu búsqueda esta vida centrada en Cristo. Busca la voluntad de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Qué sucede con este versículo? La gente insiste en leerlo al revés, como si padeciera de una extraña dislexia espiritual. Añade todas estas cosas a tu vida y después busca el reino de Dios y su justicia en el tiempo que te quede. Bendito el que lo lee como está escrito, como es debido, como resulta ser la verdad. Un misionero reformuló con acierto este texto: ocúpate de las cosas que son importantes para Dios y Él se ocupará de las que son importantes para ti. Estando en la universidad, Richard Green aprendió esta lección. Se preocupaba mucho por poder hacer frente a los gastos y estaba cada vez más agitado y temeroso. ¿De dónde va a venir el dinero que necesito?, preguntó en voz alta. Por favor, Señor, ayúdame a pagar estas facturas. Pocos minutos después recibió una beca inesperada. Después un amigo le dio un cheque para cubrir el alquiler del mes. Todas estas cosas le fueron añadidas. Dios se ocupó de las necesidades educativas de Green y él siguió adelante y sirvió al Señor en Trans World Radio, difundiendo el mensaje de la Escritura por todo el mundo. Investiga la palabra de Dios. Un día Jesús estaba invitado en casa de María y Marta, como nos cuenta el Evangelio de Lucas. El Señor se vio atrapado en un fuego cruzado entre prioridades en conflicto.
Marta hacía de anfitriona y ama de casa, mientras que María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba atentamente lo que enseñaba. A Marta no le parecía justo, y así lo hizo saber a Jesús. María le dijo, tenía que hacer su parte. Como siempre, Jesús dio la respuesta menos esperada. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 38, 42. Nosotros afrontamos esta decisión cada día. Mantenernos centrados en Cristo requiere que permanezcamos enfocados en la palabra de Dios. Jeffrey Thomas escribió, el amor de Cristo es la motivación más fuerte para conocer las Escrituras. Y si tenemos poco deseo de leer la Biblia, deberíamos preguntarnos si conocemos realmente al Salvador. En otras palabras, nuestra relación con la Biblia es un reflejo de nuestra relación con Cristo. Cuando tenía 14 años, Jerry Bridges fue el solitario testigo de la muerte repentina y terrible de su madre. Su padre se encerró en su dolor y no se ocupó de ministrar a su hijo. Años más tarde, Bridges estudiaba ingeniería en la Universidad de Oklahoma como miembro del ROTC, Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva. Una noche mientras estudiaba, alargó la mano hacia el estante para tomar un libro de texto. Su mirada se posó en una Biblia que sus padres le habían regalado cuando era niño. Se le pasó por la mente que ahora que era un verdadero cristiano tenía que leer la Biblia, y siguió aquel impulso durante muchos años. Finalmente resultó que unas deficiencias auditivas impidieron que Bridges siguiera en la carrera naval. Se estableció en California y trabajó como escritor de manuales técnicos para un fabricante de aeronaves. Aunque su carrera no estaba siguiendo el guión deseado, Bridges prestó todavía más atención a lo que la Biblia dice sobre la vida en este mundo. Comenzó a experimentar una pasión por la Biblia que le llevó a pasar 50 años no en la marina, sino con los navegantes, el misterio internacional dedicado al estudio y a la memorización de las Escrituras. Durante este tiempo, Bridges se encontró escribiendo cuadernos que después le llevaron a verdaderos libros que han alimentado a millones de almas hambrientas. Todos sus esfuerzos literarios brotaron de su vida íntima con Dios y su navegación diaria en la palabra. Su salvavidas cuando intentaba sobrellevar el desaliento de sus sueños profesionales frustrados. En su libro Para días agitados, Confiando en Dios aunque la vida duela, nos dice esto: la voluntad moral de Dios que se nos da en la Biblia es racional y razonable. Las circunstancias en las que debemos confiar en Dios parecen muchas veces irracionables e inexplicables. Únicamente por medio de las Escrituras aplicadas a nuestro corazón por el Espíritu Santo, recibimos la gracia para confiar en Dios en la adversidad. La fe para confiar en Dios durante la adversidad viene solo por la palabra de Dios. Esto es lo que significa poner nuestra mente en Dios por medio de su palabra. Como afirma Bridges, las Escrituras a menudo le dan la vuelta a la lógica de este mundo. La gente puede pensar que somos poco razonables. La verdad es que solo aquellos que ponen su mente en Dios saben lo que es realmente razonable. El curso de Dios es el único que finalmente prevalecerá. Apoya la obra de Dios. El último secreto para permanecer centrado en Cristo es muy simple, potente y muchas veces olvidado. Sencillamente dirígete donde está su acción, y si no puedes estar físicamente, encuentra otras formas de involucrarte. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón.
Mateo 6, 19, 21, Nueva Traducción Viviente. Podemos llamar a este texto un manifiesto de inversión para los hijos del reino. Derrámate en las cosas eternas, cosas que afectan al mundo invisible, cosas que cambian la población del cielo. Jesús dijo que, de forma natural, nuestros corazones siguen a nuestros tesoros. Aquello que tenemos en más estima es un imán para nuestros pensamientos y emociones. Debemos, pues, aprender a valorar supremamente las cosas de Dios. Cuanto más nos entreguemos a sus propósitos, más centrados en Cristo estaremos. Esta es una forma rápida de poner a prueba esto. Habla con alguien que acaba de volver de un breve periodo en la obra misionera. Puede que tú mismo hayas tenido esta experiencia. ¿Cómo te sentiste a tu regreso? ¿Cómo fue tu experiencia de dedicar varios días o semanas por completo al avance del Evangelio? La mayoría de nosotros nos sentimos como personas completamente diferentes. Como nos recuerda un antiguo himno, lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor y en el santificado sudor de su servicio. Ciertamente nuestros tesoros terrenales comienzan a perder su brillo cuando los ponemos junto a los tesoros del reino de Dios. Y lo único que hemos de hacer para demostrar esto es apoyar la obra de Dios. En su libro El principio del tesoro, Randy Alcorn escribe: al decirnos que nuestros corazones siguen a nuestro tesoro, Jesús estaba diciendo: muéstrame tu talonario, tu extracto de la tarjeta de crédito y tus recibos, y yo te mostraré dónde está tu corazón. Alcorn ofrece la ilustración de la compra de acciones como inversión. Cuando compramos unas determinadas acciones, pasamos a tener un interés personal en esta firma. Sus previsiones, sus dividendos y sus declaraciones de ganancias pueden afectar directamente nuestro patrimonio personal. Pueden subir o caer dependiendo de cómo funcione dicha empresa en el mercado. De modo que estamos atentos a las páginas financieras y leemos nuestras alertas de Google para conocer cualquier indicio de cambio. Cuando vemos artículos sobre nuestra compañía o incluso sobre cualquier cambio relacionado con el sector en que hemos invertido, lo leemos minuciosamente. Un mes antes no habríamos ni siquiera mirado esta noticia. Esto es sencillamente la conducta lógica del inversor sensato. Y cuando invertimos nuestra vida en el reino de Dios, nuestra mente y corazón actúan de la misma forma. Si comenzamos enviando dinero para ayudar a niños africanos con SIDA, sigue diciendo Alcorn, comenzamos a leer más sobre este tema que antes. Si estamos apoyando una nueva iglesia en India y oímos hablar de un terremoto, nos quedamos pegados a las noticias orando todo el rato. La brújula siempre señala el norte y nuestro corazón va donde nos lleva nuestro dinero. Puede que sea algo simple, pero es también un asunto de obediencia. ¿Estás dispuesto a redistribuir tus recursos para ayudar a centrar tu corazón y mente en Cristo? Es algo que siempre funcionará. Cuanto más ofrendes para sus propósitos, más centrado estarás con Él. Hay otros muchos medios de permanecer centrado en Cristo en tiempos caóticos. Pero si empezamos buscándole de forma prioritaria e investigando lo que dicen de Él las Escrituras, si recordamos que nuestro corazón seguirá a nuestro tesoro y hacemos de las cosas de arriba este tesoro, estaremos andando con paso firme por una vida centrada en Cristo. Cuando vienen tiempos difíciles, como ha sucedido últimamente, es muy útil considerar el ejemplo de personas que han sufrido de forma mucho más profunda. A menudo podemos aprender muchas cosas de ellos. Un ejemplo perfecto es Viktor Frankl, quien sobrevivió a un campo de concentración nazi. Durante varios años su vida diaria se desarrolló en una atmósfera de crueldad, torturas, trabajos forzados, inanición y muerte.
Solo habían estado casados durante 9 meses cuando él y su joven esposa fueron separados. Ella fue deportada a Bergen-Belsen y él fue enviado a Auschwitz. En su libro El hombre en busca de sentido, Frank describe una marcha de madrugada por la cárcel con un regimiento de hombres hambrientos y apáticos, moviéndose con torpeza en la oscuridad, tropezando con las piedras y chapoteando en el barro mientras los guardias les gritaban con saña y les golpeaban con las culatas de sus rifles. Solo se oía el silbido del viento helado, pero finalmente el hombre que estaba junto a Frank susurró: «Si nuestras esposas nos vieran ahora. Espero que estén en una situación mejor en sus campos y no sepan lo que nos pasa a nosotros». Cuando dijo esto, los pensamientos de Frank se volvieron inmediatamente a su joven esposa. Pensó en su rostro, examinando cada rasgo en el santuario de su recuerdo donde ni siquiera los nazis podían entrar. Pensó en su alentadora sonrisa y en su mente reflexiva. El sol estaba despuntando en el horizonte, pero en su interior aquel pensamiento era más brillante y de algún modo daba energía a sus piernas y protegía su cuerpo. Durante los meses que vendrían, hombres más fuertes abandonaron la esperanza y murieron en su entorno. ¿Por qué consiguió Frank avanzar por aquel desdichado paisaje de sus días? Él atribuyó su resiliencia al poder de la concentración humana. Frank mantuvo su mente en la energizante imagen de su esposa, y de ella sacó fuerzas y consuelo, propósito y sentido para una vida que anhelaba estas cosas. Entendí que un hombre a quien no le queda nada en este mundo puede conocer la dicha, escribe, aunque solo sea por un breve momento, en la contemplación de su amada. Frank descubrió que el amor es el más profundo de todos los motivadores. Finalmente comprendió las palabras de un antiguo proverbio: los ángeles están perdidos en la perpetua contemplación de una gloria infinita. Esos ángeles conocen mejor que nosotros dónde se encuentra la verdadera alegría. Esta fuente abundante es un pozo sin fondo, y cuando las pruebas de esta vida nos hacen sentir débiles y sedientos, haríamos bien en encontrar este pozo y saciar nuestra sed en él. Hace varios años mi esposa y yo fuimos invitados a la ciudad inglesa de Oxford a unas conferencias sobre la predicación expositiva patrocinadas por Preaching Magazine. El encuentro se celebró en la iglesia de East Andwick y me invitaron a dar uno de los mensajes desde el histórico púlpito en el que el Dr. G. Campbell Morgan había enseñado la palabra de Dios. Cuando regresé a Estados Unidos después de las conferencias, me sorprendió recibir un paquete con varios libros sobre G. Campbell Morgan, entre ellos Bajo la sombra de la gracia, la vida y meditaciones de G. Campbell Morgan. Leyendo este libro, descubrí que Campbell Morgan había ministrado la palabra de Dios durante un periodo en el que se produjo el hundimiento del Titanic y la Primera y Segunda Guerra Mundial. Todos estos acontecimientos impactaron de un modo personal la vida de los misioneros de su congregación. In the Shadow of Grace, a la sombra de la gracia, cita extractos de los sermones que Morgan predicó durante tiempos de guerra y tragedia. Según sus propias palabras, Morgan era un pacifista. Sin embargo, con el avance de las tropas alemanas hacia Inglaterra, vio necesario hablar a favor de la guerra y de la protección de su nación. El día 3 de marzo de 1916, Campbell Morgan predicó un sermón que tituló El corazón estable en el día del horror, cuyo propósito, expresado explícitamente por él, era animar a sus oyentes a mantenerse centrados en Cristo. Las personas fuertes son aquellas que están siempre fijas en algún lugar, que tienen una convicción de la que no pueden ser separados mediante argumentos, que no puede ser cambiada, sean cuales sean las circunstancias en que viven. A veces estas personas son muy rígidas, pero son asombrosamente fuertes.
son singularmente obstinadas, pero fantásticamente responsables. Por consiguiente, siempre sabemos dónde encontrarlas. El corazón estable es el secreto del valor. El valor es un asunto del corazón. En la conciencia del corazón estable. ¿Qué pues hemos de hacer en el día del horror? Cumplir con nuestro deber, aquello que está más cerca, aquello que tenemos que hacer mañana por la mañana. Lo haremos y lo haremos bien, lo haremos con alegría. Lo que esta nación necesita ahora, tanto quizá más que ninguna otra cosa, es la multiplicación de almas fuertes y silenciosas que no tienen miedo de las malas noticias, aunque puedan venir los cepelines y nos suscitan este pánico que desmoraliza, sino que simplemente hacen su trabajo. A esto se le llama estar centrado. Ningún nivel de persecución, ningún titular, ninguna burbuja inmobiliaria, ninguna crisis puede empañar un ápice de esta paz, alegría y amor. Dale a Cristo tu mente y tu corazón. Inviértete en las cosas que más le importan a Él. Descubrirás todo un nuevo mundo, gobernado de forma perfecta y amorosa por nuestro Señor. Y muy pronto entenderás que los acontecimientos de esta vida terrenal también están en sus maravillosas manos. Incomparable resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la... Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad bíblica.